Mi esposo me escondía dentro de nuestra propia casa como si yo fuera un error vergonzoso. Mientras su amante sonreía ante la sociedad, yo aprendía a caminar en silencio. Vivía detrás de puertas cerradas y cortinas corridas. Nadie sabía que yo existía. Nadie sospechaba mi humillación diaria. Yo era la esposa borrada. Y esta es la historia de cómo regresé para destruir su mentira perfecta. Durante mucho tiempo pensé que el amor era aguantar, callar y adaptarme a lo que dolía. Me convencí de que ser discreta era una prueba de madurez. Él decía que era temporal, que todo era por estrategia. Yo quería creerle porque amar a alguien también puede volvernos ciegos. Cada promesa suya era una venda nueva en mis ojos. Y mientras tanto, mi identidad se deshacía lentamente. Yo ya no me reconocía en el espejo. Nuestra casa era grande, elegante, llena de espacios que yo no podía ocupar. Había habitaciones prohibidas para mí y horarios que debía respetar. Él controlaba cada paso que daba como si yo fuera una intrusa. Cuando llegaban visitas importantes, yo desaparecía. Me encerraba en un cuarto del fondo sin ventanas. Escuchaba risas que no me incluían. Y sentía como mi dignidad se encogía con cada brindis ajeno. La amante no era un secreto para el mundo, solo para mí era una herida abierta. Él la presentaba como una mujer sofisticada, segura y perfecta. La llevaba a eventos donde yo debería haber estado. Usaba vestidos que yo misma había elegido tiempo atrás. Caminaba del brazo de mi esposo como si siempre hubiera sido su lugar. Nadie cuestionaba nada. Y yo observaba desde lejos cómo me reemplazaban sin pudor. A veces me preguntaba en qué momento dejé de ser persona para convertirme en un estorbo. Él hablaba de reputación, de negocios, de apariencias. Decía que yo no encajaba en ese mundo brillante. Me repetía que era por mi bien. Pero cada palabra suya me hacía más pequeña. Yo asentía con miedo de perderlo todo. Sin darme cuenta, ya lo había perdido. Las noches eran el peor momento porque el silencio gritaba verdades que yo evitaba. Me acostaba sola en una cama fría dentro de la misma casa. Escuchaba su voz en otras habitaciones, feliz, despreocupada. Él no sabía que yo lloraba en silencio. O tal vez lo sabía y no le importaba. Me sentía invisible incluso para el hombre que prometió cuidarme. Y esa invisibilidad empezó a doler más que cualquier golpe. Hubo días en los que pensé que merecía ese trato por no ser suficiente. Me comparaba con ella sin descanso. Su seguridad, su belleza, su libertad me atormentaban. Yo me veía débil, rota y dependiente. Él alimentaba esa comparación con miradas y silencios. Nunca me defendió. Nunca me eligió. Y aún así, yo seguía allí. La humillación no siempre llega con gritos, a veces llega con órdenes suaves. Él me pedía que no saliera, que no opinara, que no existiera. Decía que así evitábamos problemas. Yo obedecía porque tenía miedo del abandono total. Cada favor que aceptaba era una cadena más. Mi mundo se redujo a 4 paredes. Y mi voz se fue apagando lentamente. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en que te ves a ti misma. Recuerdo una noche en particular que marcó un antes y un después en mí. Había una gran fiesta en casa con empresarios influyentes. Él me pidió que no hiciera ruido bajo ningún motivo. Me escondí en el cuarto como siempre. Desde allí escuché cuando la presentó como su mujer. Esa frase me atravesó el pecho. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No fue solo dolor, fue claridad. Entendí que para el mundo yo ya no existía. Que él había construido una vida paralela sin mí. Que yo era un estorbo que debía mantenerse oculto. Esa noche lloré como nunca antes. Pero también fue la primera vez que pensé en huir. Por primera vez, imaginé una vida sin él. Al día siguiente, me miré al espejo con otros ojos. Vi a una mujer cansada pero aún viva. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba despierta. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no quería entenderlo ni justificarlo. Quería entenderme a mí. Y esa decisión silenciosa fue el inicio de todo. Empecé a observar más y a hablar menos. Escuchaba conversaciones que antes ignoraba. Noté movimientos extraños, documentos ocultos, llamadas sospechosas. Descubrí que su vida perfecta estaba llena de mentiras frágiles. Cada secreto que encontraba era una pieza de poder para mí. Yo seguía escondida, pero ya no era ingenua. Estaba despertando. Él jamás sospechó que yo estaba cambiando por dentro. Me veía sumisa, apagada,
vencida. Esa fue su mayor equivocación. Mientras él brillaba en sociedad, yo reunía fuerzas en silencio. Cada humillación se transformaba en determinación. Cada desprecio me daba más claridad. Yo estaba aprendiendo a resistir. Y a planear. Había noches en las que el miedo regresaba con fuerza. Pensaba que nunca podría salir de allí. Que dependía demasiado de él para sobrevivir. Pero algo más fuerte empezaba a crecer. Una voz interna que me decía que yo valía más. Que esa no era mi historia final. Y decidí escucharla. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien intentó borrarte para proteger su propia imagen? Empecé a guardar pequeños ahorros sin que él lo supiera. Vendí cosas mías que ya no usaba. Busqué información, contactos, oportunidades. Todo en silencio, todo con cuidado. Cada paso era un acto de rebeldía. Nadie lo sabía. Nadie me veía. Pero yo ya no estaba inmóvil. La amante seguía ocupando mi lugar sin culpa alguna. Ella reía, viajaba y era admirada. Yo la observaba desde las sombras con una mezcla de rabia y lucidez. No la odiaba tanto como a él. Él fue quien me traicionó. Él fue quien me borró. Y él sería quien pagaría. A veces él me hablaba con condescendencia, como si me hiciera un favor. Decía que debía estar agradecida por todo lo que tenía. No sabía que esas palabras me impulsaban más. Cada desprecio era un empujón hacia mi libertad. Yo asentía por fuera. Pero por dentro, ya no le pertenecía. El punto de quiebre llegó cuando escuché una conversación que no debía. Él hablaba de deshacerse de mí definitivamente. Decía que yo era un obstáculo para su imagen. Ese día entendí que quedarme era peligroso. Ya no se trataba solo de dolor emocional. Se trataba de sobrevivir. Y decidí irme. Me fui sin despedidas ni explicaciones. Salí con lo poco que tenía y con mucho miedo. Dejé atrás la casa, el matrimonio y la mujer rota que fui. Nadie me buscó. Nadie preguntó por mí. Y eso confirmó todo lo que ya sabía. Yo había sido borrada por completo. Los primeros días fueron los más duros de mi vida. Me sentía perdida, sola y sin rumbo. Pero también sentía algo nuevo, libertad. Nadie me escondía. Nadie me callaba. Yo podía respirar sin miedo. Aunque dolía, era real. Y por primera vez, era mía. No te vayas todavía, lo que descubrí después lo cambió todo y nadie estaba preparado para esa verdad. Empecé desde cero en un lugar donde nadie conocía mi pasado. Nadie sabía quién fui ni con quién estuve casada. Era solo yo contra el mundo. Aprendí a confiar en mis decisiones. Cada pequeño logro me devolvía un poco de autoestima. Estaba reconstruyéndome pieza por pieza. Y no pensaba detenerme. Fue lejos de él donde descubrí verdades que lo cambiaron todo. Verdades sobre su fortuna, sus negocios y sus mentiras. El destino empezó a girar a mi favor. Personas que jamás imaginé aparecieron en mi camino. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a abrirse. Yo ya no era la mujer escondida. Estaba renaciendo. Con el tiempo, el dolor se transformó en ambición. No una ambición vacía, sino justa. Quería recuperar todo lo que me habían quitado. Quería justicia, no venganza ciega. Cada paso que daba me acercaba a algo grande. Yo lo sentía. Sabía que mi regreso no sería silencioso. Sería devastador. Porque mientras él seguía creyendo que yo había desaparecido para siempre, yo estaba construyendo algo inmenso. Algo que él jamás imaginó. Algo que cambiaría nuestras posiciones para siempre. Yo ya no quería esconderme. Quería que el mundo me viera. Y lo mejor de todo es que él no tenía idea de lo que se le venía encima. Empezar de cero no fue una decisión romántica ni valiente, fue una necesidad urgente. Dormí en lugares que jamás imaginé y trabajé en lo que apareció primero. Cada día era una prueba de resistencia. Aún así, había algo distinto en mí. Ya no sentía vergüenza por existir. Nadie me escondía, nadie me controlaba. Aunque estaba cansada, me sentía viva. Y esa sensación era adictiva. Durante meses guardé silencio sobre mi pasado. No hablaba de él ni de la vida que dejé atrás. Era como si mencionar su nombre pudiera devolverme al encierro. Preferí construir una nueva versión de mí sin etiquetas. Aprendí a escuchar más y a observar con atención. Cada experiencia me fortalecía. Yo estaba aprendiendo a confiar en mí misma. Fue en uno de esos trabajos simples donde conocí a alguien que cambiaría mi destino.
Una mujer mayor, inteligente y directa, notó algo en mí. Me dijo que yo no parecía una persona derrotada, sino contenida. Sus palabras me sacudieron por dentro. Empezamos a hablar y a compartir historias. Sin saberlo, esa conversación abrió una puerta enorme. Ella estaba vinculada a inversiones y negocios que yo jamás había imaginado entender. Me escuchó con atención cuando hablé de números, contratos y movimientos sospechosos que recordaba de mi matrimonio. Se sorprendió de mi memoria y mi análisis. Me ofreció aprender, observar y participar poco a poco. Yo acepté sin pensarlo. Sentía que esa era mi oportunidad. Al principio dudé de mí misma muchas veces. Me sentía pequeña frente a ese nuevo mundo. Pero cada día comprendía más rápido. Algo dentro de mí despertaba con fuerza. Yo no era torpe ni incapaz como me hicieron creer. Solo había estado anulada. Ahora, mi mente funcionaba sin miedo. Y eso lo cambiaba todo. Con el tiempo, comencé a ganar dinero por mis propias decisiones. No dependía de nadie para sobrevivir. Cada ingreso era una victoria personal. Empecé a ahorrar, invertir y crecer. Mi nombre comenzó a circular en círculos pequeños pero influyentes. Nadie sabía quién había sido yo antes. Y eso me daba ventaja. Mientras yo avanzaba, también investigaba en silencio. Revisé documentos, contactos antiguos y registros que había guardado de mi vida pasada. Descubrí irregularidades que confirmaban mis sospechas. Su fortuna no era tan limpia como aparentaba. Había fraudes, evasiones y engaños bien maquillados. Yo tenía las piezas que podían derrumbarlo. Y ahora tenía el poder para usarlas. Cada descubrimiento me daba más claridad y menos miedo. Ya no lloraba al pensar en él. Lo veía como un hombre pequeño sostenido por una gran mentira. Yo había sido una parte de esa farsa. Y ahora era quien podía exponerla. No por rabia, sino por justicia. Él había jugado con mi dignidad. Y yo ya no era la misma mujer. Pasaron los años y mi vida cambió por completo. Vivía bien, viajaba y tomaba decisiones importantes. Mi nombre empezaba a tener peso. Había construido una imagen sólida y respetada. Nadie me subestimaba. Nadie me ocultaba. Yo ocupaba espacios con seguridad. Y cada logro tenía un sabor especial. Fue entonces cuando supe que el momento se acercaba. Vi su nombre en un evento social importante. El mismo tipo de eventos donde antes me escondían. Él seguía con su amante, ahora convertida en figura pública. Su imagen era impecable. Nadie conocía la verdad. Y eso me confirmó que debía regresar. No regresé por nostalgia ni por debilidad. Regresé porque estaba lista. Tenía el dinero, la información y la confianza. Ya no era la mujer que se encerraba en un cuarto oscuro. Ahora yo decidía cuándo aparecer. Planeé cada paso con precisión. Sabía que una entrada silenciosa sería más efectiva. Quería observar antes de actuar. Volver a esa ciudad removió recuerdos que pensé olvidados. Caminé por calles que antes me daban miedo. Pero ahora no bajaba la cabeza. Nadie me reconoció. Y eso fue perfecto. Me movía libremente en su mundo sin que él lo supiera. Yo era una sombra, pero por elección propia. Empecé a asistir a eventos donde él también estaba. Siempre desde lejos, siempre discreta. Observaba su lenguaje corporal, sus gestos y su seguridad fingida. Noté grietas que antes no veía. Su sonrisa ya no era tan firme. Algo en él parecía tenso. Yo sabía por qué. Las mentiras siempre pesan. La amante seguía brillando, pero ya no parecía tan segura. Había rumores, miradas incómodas y silencios incómodos. Yo sabía que su mundo estaba construido sobre arena. Y estaba a punto de mover la marea. No tenía prisa. Quería que el golpe fuera perfecto. Que no hubiera escape. Preparé mi regreso público con cuidado absoluto. No podía ser abrupto ni emocional. Debía ser elegante, calculado y demoledor. Yo ya no actuaba desde el dolor. Actuaba desde la certeza. Cada documento estaba listo. Cada contacto sabía qué hacer. Yo solo esperaba el momento adecuado. Ese momento llegó cuando anunciaron una gran gala benéfica. Toda la alta sociedad estaría presente. Él sería uno de los anfitriones principales. La prensa, los empresarios y los aliados estarían allí. Era el escenario perfecto. El mismo tipo de lugar del que yo había sido expulsada. Ahora, volvería con otro nombre y otro poder.
La noche del evento me miré al espejo con calma. Vi a una mujer fuerte, segura y decidida. No había rastro de la persona que fui. Mi postura, mi mirada y mi silencio lo decían todo. Yo no iba a pedir nada. Iba a reclamar lo que era mío. Y nadie podría detenerme. Entré al lugar sin ser anunciada. Nadie sospechó nada. Caminé entre personas que antes me ignoraban. Esta vez, algunas me reconocieron por mi nuevo nombre. Me saludaron con respeto. Yo sonreía con tranquilidad. Sabía que cada paso me acercaba al final de su farsa. Y al inicio de mi verdad. Cuando finalmente nuestros ojos se cruzaron, vi el pánico reflejado en su rostro. Él me reconoció al instante. Supo que todo había terminado. Su seguridad se desmoronó en segundos. Yo no dije nada. No hizo falta. Mi sola presencia lo desarmó. Y ese fue solo el comienzo. Porque esa noche no solo regresé como una mujer distinta. Regresé como la dueña de una verdad que podía destruirlo. Regresé con poder, con pruebas y con una calma aterradora. Él todavía no sabía cómo ni cuándo. Pero lo iba a perder todo. Y yo iba a verlo caer. Mientras la música sonaba y las copas se levantaban, yo avanzaba hacia el centro del escenario. Nadie entendía lo que estaba a punto de suceder. Nadie imaginaba que esa gala perfecta se convertiría en su peor pesadilla. Yo respiré profundo. Sonreí por última vez en silencio. Y di el primer paso para exponerlo. Porque esta vez no estaba sola, ni callada, ni escondida. Esta vez yo tenía voz, respaldo y poder. Y estaba lista para usarlo sin miedo. El pasado ya no me controlaba. Ahora yo controlaba la historia. Y lo que vendría después sería imposible de ignorar. Él intentó acercarse, pero alguien lo detuvo antes. Yo ya había movido mis piezas. Todo estaba en marcha. Su mundo comenzaba a derrumbarse sin que pudiera evitarlo. Y mientras eso ocurría, yo sentía una paz profunda. La justicia estaba tocando la puerta. Y justo cuando todos esperaban un discurso elegante y vacío, yo tomé el micrófono. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se dirigieron a mí. Nadie sabía quién era realmente. Pero estaban a punto de descubrirlo. Y él sabía que no había vuelta atrás. Cuando tomé el micrófono sentí como el aire se volvía pesado, como si todos presintieran que algo iba a romperse. Mi voz salió firme, sin temblar, y eso me sorprendió a mí misma. Me presenté con mi nuevo nombre, el que había construido con esfuerzo y silencio. Vi como algunos rostros mostraban reconocimiento. Otros se miraban confundidos. Él permanecía inmóvil, pálido, sabiendo que el pasado había vuelto para cobrar su precio. Empecé hablando de valores, de transparencia y de verdad, palabras que en ese lugar sonaban elegantes pero huecas. Cada frase estaba pensada para atrapar la atención sin revelar aún el golpe. La gente asentía, cómoda, creyendo que era un discurso más. Solo él sabía que cada palabra era un paso hacia su caída. Yo lo miraba de reojo, midiendo su respiración. Su miedo me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Luego cambié el tono con sutileza y hablé de máscaras sociales y vidas fabricadas. Dije que la mentira puede sostenerse durante años, pero nunca para siempre. El silencio se volvió incómodo. Algunas miradas empezaron a tensarse. Yo continué sin prisa, disfrutando el control. Él apretaba los puños, buscando una salida que ya no existía. Fue entonces cuando pronuncié su nombre completo por primera vez esa noche. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Expliqué que durante años admiré a un hombre que no existía. Conté cómo construyó una imagen perfecta mientras destruía a quien decía amar. No di detalles aún, solo verdades generales. Pero cada palabra encajaba con precisión en su historia. La amante me miraba confundida, intentando entender de qué lado estaba yo. Su sonrisa se había borrado. Yo seguí hablando con calma quirúrgica. Dije que hay mujeres que son exhibidas y otras que son escondidas. Que ambas pagan un precio, pero de formas distintas. Algunos empezaron a sentirse incómodos en sus asientos. Yo ya tenía el control del ambiente. Entonces mostré el primer documento en la pantalla detrás de mí. No era una acusación directa, solo un dato financiero fuera de lugar. Lo expliqué con lenguaje simple, accesible. La gente empezó a susurrar. Él dio un paso atrás, como si el suelo se moviera. Yo sentí una mezcla de vértigo y poder. Estaba funcionando. Seguí avanzando con cuidado, revelando información como quien pela una herida lentamente.
Hablé de empresas fantasma, de donaciones dudosas y de cifras que no cuadraban. Nada exagerado, todo comprobable. El público ya no me veía como una invitada más. Me escuchaban con atención real. Y él ya no podía intervenir sin incriminarse. La amante intentó acercarse a él buscando apoyo, pero él la evitó. Ese gesto lo dijo todo. Yo observé la escena con distancia emocional. Ya no me dolía. Solo confirmaba que su mundo se sostenía sobre traiciones encadenadas. Continué hablando, sabiendo que cada segundo lo hundía más. Noté cómo algunos de sus aliados intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que si caía él, otros caerían también. Yo no los miraba a ellos, solo a la verdad proyectada detrás de mí. Mi voz no se quebró ni una vez. Estaba narrando mi propia liberación. Y todos eran testigos. Luego hice algo que nadie esperaba y hablé de mí. Dije que fui una mujer borrada, silenciada y escondida. Que viví en la sombra para sostener una mentira ajena. No mencioné nombres en ese momento. Pero todos miraron hacia él. El salón estaba en completo silencio. Yo respiré profundo y seguí. Expliqué cómo el abuso no siempre deja marcas visibles. Cómo puede esconderse detrás de trajes caros y sonrisas educadas. Algunas personas bajaron la mirada. Otras parecían incómodas. Yo no buscaba lástima. Buscaba conciencia. Y sabía que estaba tocando algo profundo. Cuando mostré la prueba que confirmaba mi identidad pasada, el impacto fue inmediato. Fotos, registros y fechas aparecieron en la pantalla. El murmullo se volvió ruido. Él intentó avanzar hacia mí, pero fue detenido por seguridad. Su imagen se quebró frente a todos. Y yo sentí una calma que jamás había sentido antes. La amante comenzó a llorar, entendiendo que también había sido usada. Yo no sentí compasión ni rabia. Solo claridad. Cada pieza estaba encajando frente al público. Ya no había dudas ni versiones alternativas. La verdad estaba expuesta y era imposible de ignorar. Él gritó que todo era mentira, pero su voz sonó vacía. Nadie le creyó. Las pruebas hablaban por sí solas. Algunos asistentes sacaron sus teléfonos. La escena ya no podía controlarse. Yo di un paso atrás, dejando que la verdad hiciera su trabajo. Ya no necesitaba hablar más. Aún así, tomé el micrófono una última vez. Dije que no estaba allí por venganza, sino por cierre. Que necesitaba que el mundo supiera quién era realmente el hombre que admiraban. Y que yo ya no era su víctima. Era la mujer que sobrevivió y regresó con poder. El ambiente era irrespirable. La gala se había convertido en un juicio público. Nadie sonreía. Nadie aplaudía. Yo bajé del escenario con la cabeza en alto. Sentí miradas de respeto, de sorpresa y de miedo. Ya no era invisible. Y eso lo cambiaba todo. Él fue escoltado fuera del lugar mientras intentaba justificarse. Su imagen perfecta se desmoronaba en tiempo real. Yo lo observé marcharse sin decir una palabra. No sentí triunfo, sentí alivio. El capítulo más oscuro de mi vida estaba cerrándose. Y uno nuevo se abría frente a mí. La prensa me rodeó, pero yo no respondí preguntas. No necesitaba explicar nada más. Todo estaba claro. Caminé hacia la salida con pasos firmes. El ruido quedó atrás. Afuera, el aire era distinto. Respiré profundo, sabiendo que ya no había sombras persiguiéndome. Esa noche no dormí, no por ansiedad, sino por conciencia. Sabía que nada volvería a ser igual. Mi nombre estaba en todos lados. Mi historia había salido a la luz. Y aunque eso daba vértigo, también me daba libertad. Yo había recuperado mi voz para siempre. Al día siguiente, las consecuencias comenzaron a caer como fichas de dominó. Contratos cancelados, alianzas rotas y llamadas desesperadas. Yo observaba todo desde lejos. No intervenía. No hacía falta. La verdad seguía su curso. Y él ya no podía detenerla. Muchas personas intentaron contactarme para felicitarme o para justificarse. Yo escuchaba en silencio. Entendí que el mundo social que me había rechazado ahora me aceptaba por conveniencia. Eso ya no me importaba. Yo había cambiado. Y mis prioridades también. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que ya no sentía rencor. El dolor había cumplido su función. Me había transformado. Ahora solo quedaba seguir adelante con la vida que construí. Una vida que nadie podía quitarme. Y eso era suficiente. Sin embargo,
Algo aún no estaba completo. Había una última verdad que no había salido a la luz. Un secreto que él guardaba con desesperación. Yo lo conocía. Y sabía que cuando se revelara, su caída sería definitiva. Aún no era el momento. Pero estaba cerca. Porque aunque esa noche lo expuse ante todos, lo más fuerte todavía estaba por venir. Él pensó que ya había tocado fondo. Pero no sabía que aún faltaba el golpe final. Y cuando ese secreto saliera a la luz, no quedaría nada de su falsa vida social. Durante días guardé silencio mientras el mundo digería lo ocurrido en aquella gala. Yo observaba desde la distancia, sin dar entrevistas ni explicaciones. Sabía que el ruido externo no era lo más importante. Lo verdaderamente devastador aún estaba reservado. Él creía que lo peor ya había pasado. Esa falsa calma sería su último error. El secreto que yo guardaba no era solo financiero ni social, era personal y profundamente humano. Algo que él había enterrado con cuidado durante años. Algo que, de salir a la luz, lo dejaría sin defensa moral alguna. Yo dudé muchas veces antes de usarlo. No por miedo, sino por ética. Pero entendí que la verdad completa debía salir. Recordé todas las noches encerrada, todos los silencios impuestos y todas las mentiras repetidas. Él nunca dudó en destruirme para protegerse. Yo no debía protegerlo ahora. Decidí avanzar con firmeza. No habría amenazas ni advertencias. Solo hechos. Y los hechos hablarían por sí solos. Me reuní con abogados y asesores en absoluta discreción. Les mostré documentos, grabaciones y pruebas que había guardado durante años sin saber si algún día servirían. Sus reacciones confirmaron mis sospechas. Esto no era solo un escándalo social. Era algo mucho más grave. Y ya no había marcha atrás. Mientras tanto, él intentaba recomponer su imagen como podía. Publicaba comunicados vacíos y se mostraba como víctima de una conspiración. Algunos pocos le creían, la mayoría no. Su círculo se reducía cada día. Yo observaba sin intervenir. Sabía que la presión lo estaba debilitando. Y necesitaba que estuviera así para el golpe final. La amante desapareció de su lado de un día para otro. Las fotos fueron borradas, los eventos cancelados y los viajes suspendidos. Él estaba solo por primera vez. Sin máscaras, sin aliados y sin aplausos. Exactamente como yo había estado durante años. La ironía no pasó desapercibida para mí. Elegí el momento exacto para avanzar. No sería en una gala ni en una fiesta. Sería en un espacio donde la verdad no pudiera maquillarse. Donde las consecuencias fueran reales. Activé el proceso legal con toda la información completa. Ya no era una historia de traición. Era un caso serio. Cuando la noticia se filtró, el impacto fue inmediato. Medios que antes lo defendían cambiaron de tono. Su nombre apareció vinculado a situaciones imposibles de justificar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie salió a defenderlo. Nadie quiso asociarse con él. Su caída era total. Él intentó contactarme después de mucho tiempo. Llamadas, mensajes y pedidos desesperados. No respondía ninguno. No había nada que decir. Yo ya había dicho todo con mis acciones. Mi silencio ahora era una respuesta clara. Y también una forma de proteger mi paz. Recibí amenazas veladas, intentos de manipulación y promesas tardías. Nada me movió. Yo ya no era vulnerable a sus palabras. Conocía su guión de memoria. Y esta vez no había un papel para mí en su historia. Yo había escrito la mía. El proceso avanzó más rápido de lo esperado. Cada prueba confirmaba una verdad mayor. Personas que antes callaron comenzaron a hablar. El miedo cambió de lado. Yo ya no era la mujer escondida. Era la que había encendido la luz. Y nadie podía apagarla. Hubo un día en particular que supe que todo había terminado. Vi su nombre asociado a una investigación formal. Ya no había glamour ni excusas. Solo hechos fríos y públicos. Cerré los ojos por un momento. No sentí alegría ni tristeza. Sentí cierre. Muchas personas me preguntaron si me sentía vengada. Nunca supe qué responder. Esto no era venganza. Era justicia tardía. Era recuperar mi lugar en el mundo. Yo no destruí su vida. Él lo hizo cuando decidió construirla sobre mentiras y humillación. Empecé a recibir mensajes de mujeres que se identificaban con mi historia. Mujeres que habían sido silenciadas, escondidas o minimizadas. Comprendí que mi voz ya no era solo mía.
Eso me dio una responsabilidad nueva. Y también una fuerza distinta. Mi vida siguió creciendo lejos del escándalo. Continué con mis negocios, mis proyectos y mi libertad. Ya no miraba hacia atrás con dolor. Lo hacía con comprensión. Entendí que sobrevivir también es una forma de victoria. Y yo había sobrevivido. Él, en cambio, desapareció del escenario público. Su nombre se volvió incómodo. Sus antiguos aliados lo evitaban. La sociedad que tanto protegió lo había expulsado sin miramientos. Exactamente como él había hecho conmigo. El círculo se cerraba. Nunca lo volví a ver en persona. Y no lo necesité. La distancia era definitiva. Yo había dejado de cargar con su sombra. Mi identidad ya no estaba ligada a la suya. Era completa por sí sola. Y eso era lo más poderoso de todo. Hubo noches en las que reflexioné sobre todo lo vivido. No para revivir el dolor, sino para entender mi transformación. La mujer que fui no era débil. Estaba sobreviviendo. Y la mujer que soy ahora es la prueba de eso. Comprendí que esconder a alguien es una forma de violencia silenciosa. Y que permitirlo por amor puede costarnos la vida entera. Yo pagué ese precio durante años. Pero también aprendí que siempre hay una salida. Aunque no la veamos al principio. El mundo siguió girando, como siempre. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Pero mi historia ya estaba escrita. Nadie podía borrarla. Y yo tampoco quería hacerlo. Era parte de mí. Y también de mi fuerza. Decidí no volver a ese pasado ni siquiera en recuerdos constantes. Cerré cajas, archivos y capítulos. Dejé espacio para lo nuevo. Para relaciones sanas, decisiones libres y una vida sin miedo. Eso era mi verdadera victoria. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual. Si repetiría cada paso. Siempre respondo que sí. Porque cada caída me llevó exactamente a donde debía estar. Y cada herida me enseñó algo invaluable. Lo que comenzó como una historia de humillación terminó siendo una de transformación. Yo no regresé para destruir por rabia. Regresé para existir con verdad. Y nadie volvió a esconderme jamás. Porque la mujer que intentaron borrar no solo regresó millonaria. Regresó libre, consciente y dueña de su destino. Y cuando una mujer llega a ese punto, ya no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Hoy cuento esta historia sin temblar, sin bajar la voz y sin pedir permiso. Durante años pensé que mi silencio era prudencia, pero entendí que solo era miedo disfrazado. Hablar ahora no me expone, me libera. Ya no me duele recordar porque ya no me define. Mi pasado no me persigue, me explica. Y eso cambia todo. Aprendí que no todas las jaulas tienen barrotes visibles. Algunas están hechas de promesas, apariencias y manipulación emocional. Yo viví en una de ellas creyendo que era amor. Salir no fue fácil ni rápido. Pero fue posible. Y esa posibilidad existe para cualquiera que esté escuchando esto ahora. Muchas veces me pregunté por qué tuve que pasar por tanto. Hoy sé que no fue castigo, fue preparación. Cada humillación me enseñó a observar. Cada silencio me enseñó a pensar. Cada caída me enseñó a levantarme sola. Nada fue en vano. Todo me trajo hasta aquí. Ya no busco aprobación ni aplausos. No necesito demostrarle nada a nadie. Mi tranquilidad es la mayor prueba de que gané. Me despierto en paz, tomo decisiones sin miedo y confío en mi intuición. Eso no tiene precio. Eso es riqueza real. Entendí que el poder no está en destruir a otro, sino en reconstruirse sin pedir disculpas. Yo no robé nada, no manipulé nada. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando intentan enterrarla. A veces recuerdo a la mujer que fui, escondida y callada, y siento ternura por ella. No la juzgo. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Gracias a su resistencia, yo existo hoy. Honrarla es seguir viviendo con dignidad y valentía. Si alguien que escucha esta historia se siente invisible, quiero que sepa algo importante. No estás rota, estás resistiendo. Y resistir ya es un acto de fuerza. Tal vez hoy no veas la salida, pero existe. A veces empieza con una decisión silenciosa. Como la mía. Nadie merece ser escondido, silenciado o borrado para sostener la imagen de otro. El amor no exige desaparecer. El respeto no se negocia. Yo aprendí eso tarde, pero lo aprendí para siempre. Y no vuelvo atrás. Hoy camino por el mundo ocupando mi espacio sin disculparme.
Mi voz no tiembla y mi presencia no se encoge. Sé quién soy y lo que valgo. Esa seguridad no me la dio el dinero, me la dio el proceso. Y ese proceso fue mío. No me convertí en millonaria solo por números o negocios. Me volví rica en claridad, en límites y en amor propio. El dinero llegó como consecuencia, no como objetivo. Y eso marca la diferencia. Porque lo que se construye desde la verdad es sólido. Cuando miro atrás, ya no veo una historia de derrota. Veo una historia de despertar. De una mujer que se negó a desaparecer. De alguien que decidió vivir aún cuando todo parecía perdido. Y esa decisión cambió el rumbo de todo. Él quedó en el pasado, exactamente donde pertenece. No como un villano constante, sino como una lección aprendida. No le deseo nada, ni bueno ni malo. Simplemente no lo cargo más conmigo. Y esa es la mayor libertad que existe. La vida que tengo hoy no se parece en nada a la que me impusieron antes. Es más simple, más honesta y más mía. No hay secretos, no hay sombras, no hay miedo. Solo decisiones conscientes y paz diaria. Si esta historia te incomodó, tal vez era necesario. A veces la verdad duele antes de sanar. Yo tuve que atravesar ese dolor para llegar a este lugar. Y aunque no fue fácil, valió cada paso. No cuento esto para ser admirada, sino para ser real. Porque la realidad conecta, libera y despierta. Y si mi historia logra que alguien cuestione su propia jaula, entonces todo habrá tenido sentido. Hoy sé que nadie puede borrar a una mujer que decide existir. Pueden intentarlo, pueden esconderla, pueden callarla. Pero tarde o temprano, ella regresa. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. Yo regresé distinta, consciente y fuerte. No para destruir por rabia, sino para cerrar ciclos. Y cerrar ciclos también es una forma de amor propio. El más importante de todos. Esta no es solo mi historia, es la de muchas. Mujeres que fueron silenciadas y que un día dijeron basta. Algunas regresan con dinero, otras con voz, otras con libertad. Todas regresan con verdad. Si hoy tuviera que definirme con una sola palabra, sería libre. No perfecta, no invencible, solo libre. Y esa libertad nadie me la puede quitar. Porque la construí yo, desde cero. El pasado ya no me da vergüenza, me da perspectiva. Me recuerda de dónde vengo y hasta dónde puedo llegar. Y eso me mantiene firme. Siempre. Gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por quedarte. A veces escuchar también es un acto de valentía. Y tú lo hiciste. Si algo de esta historia resonó contigo, no lo ignores. Las señales internas existen por una razón. Confía en ellas. Yo lo hice, y me salvó. Nadie sabe cuándo será su momento de despertar. Pero cuando llegue, no tengas miedo de cambiarlo todo. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Porque la mujer que intentaron esconder no solo regresó millonaria. Regresó dueña de su historia, de su voz y de su vida. Y esa victoria, nadie puede quitármela jamás.